en este Congreso Internacional del Derecho. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Tenorio. Muy buenas tardes a todos, un abrazo fraternal, afectuoso, cordial desde México. Un tema muy interesante, el que vamos a abordar inmediatamente, la contaminación por metales pesados, enemigo silencioso e invisible que nos está afectando en América Latina. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide impactó nuestro planeta en lo que hoy es la península de Yucatán, en las cercanías de una población llamada Chicxulub, una población maya, que en ese entonces no existía, tenía la Tierra una configuración diferente. Este evento catastrófico provocó que se diera una extinción masiva de los animales y de las plantas que habitaban nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de esta extinción de alrededor del 75% de especies, quienes sobrevivieron no fueron los más fuertes como los dinosaurios, no fueron tampoco los más grandes, sino que habiendo sobrevivido cucarachas, erizos, insectos, mamíferos pequeños, tortugas, cocodrilos, quedó demostrado que ello se debió a que estas especies fueron capaces de adaptarse a los cambios climatológicos, alimentarios, metabólicos. Es importante entender esto que ocurrió porque en nuestro ámbito, en pleno siglo XXI, profesionales, juristas y abogados, debemos evolucionar en nuestras competencias y habilidades para efecto de abordar los temas que afectan a la sociedad, que atañen a nuestro entorno, pero que son de tipo transdisciplinario, multipolares. ¿A qué me refiero? Me refiero que la sociedad en la que vivimos en Latinoamérica está plagada de problemas que no van a poder resolver solo los abogados, solo los juristas, mucho menos los médicos en solitario, los ingenieros, los biólogos, los políticos. No, estos problemas necesitamos entenderlos, interesarnos en ellos y buscar la manera de contribuir científicamente para mitigarlos, prevenirlos y en algunos casos solucionarlos. Es una evolución que se plantea en este momento dentro del tema que estamos abordando. Termómetros, tensiómetros, las pilas de control remoto, la batería del celular, el reloj de pared, inclusive hasta en algunas pinturas. Cadmio, mercurio, plomo, entre otros. Estamos rodeados de metales pesados. ¿Pero qué llamamos metales pesados? Un metal pesado es un miembro de un grupo de elementos químicos no muy bien definido que exhibe propiedades metálicas, pero lo que nos interesa es esto. Un metal pesado puede ser dañino para nuestra salud y el ambiente en bajas concentraciones. No se biodegrada y se acumula en los seres vivos. Para evitar estos riesgos, estos productos poseen diseños que los vuelven seguros para su uso. Pero ¿qué pasa cuando se dañan o desechan? Usualmente continúan la misma ruta que el resto de los residuos domésticos. Son recolectados, enviados a un relleno sanitario o a otro sistema de disposición final. Pero a veces llegan al ambiente y generan impactos negativos. Pueden llegar a liberar líquidos llamados lixiviados, que arrastran los metales hacia el suelo y el agua. En caso de quema, hacia la atmósfera en forma de compuestos volátiles o polvo fugitivo. Esta contaminación de aire, suelo y agua puede llegar al ambiente y a los seres vivos como nosotros. La contaminación del suelo genera bioacumulación en las plantas e ingreso en la cadena alimentaria de algunos metales como el mercurio. Los metales pesados no se eliminan fácilmente de los organismos y se acumulan, contaminando de esta manera al siguiente organismo en la cadena alimentaria y al siguiente y al siguiente. Es importante reducir el consumo de este tipo de productos y buscar alternativas libres de estas sustancias. Una buena gestión de estos residuos minimiza los efectos adversos sobre el ambiente y los seres vivos. Termómetros, tensiómetros, las pilas de control. En esta investigación que estamos presentando, abordamos las preguntas.
puede causar daño a la salud esta contaminación por metales pesados hacia ríos, mares, suelos y las cadenas alimentarias? Nos planteamos también por qué no son detectados masivamente los metales pesados contaminantes y cómo puede el derecho implementar acciones eficaces para proteger la salud en el caso que nos ocupa. Es importante señalar desde ahora que en los países de Latinoamérica contamos con un extenso, amplio y robusto marco teórico y legal que sustenta la protección de, no solo del medio ambiente, sino de la salud y de la vida. En esta imagen lo que se plantea es que no tenemos un problema derivado por falta de legislación o de leyes secundarias, no, nos sobran realmente porque muchas de estas disposiciones en la realidad no se cumplen, son fácilmente esquivadas y ello en ocasiones no es tangible cuando sucede de manera oculta, pero los daños a la salud y al ecosistema los estamos notando plenamente. Quiero decir, el positivismo, nuestras leyes vigentes no han sido capaces por sí solas de prevenir, de remediar o de mitigar el problema que se va a mencionar o que vamos a ir desmenuzando a continuación. Sustentan esta investigación como marco epistemológico filosófico la teoría neoconstitucionalista, cuyo principal exponente es el alemán Robert Alexis. Aquí se sostiene que el derecho no son solo leyes, sino que se plantea una teoría dualista o dual en la cual existe un derecho real contenido en la legislación de cada país y en la legislación internacional, pero también hay un derecho subjetivo o ideal, que es el de poder mejorar, de corregir y de cambiar las leyes, no solo por los legisladores, sino por los habitantes, los ciudadanos de diferentes regiones del país y también de Latinoamérica. La ley, entonces, bajo este esquema epistemológico, no debe ser solo el resultado del proceso del trabajo del legislador, que está basado no solo en su poder, sino también en otras conveniencias que pueden derivar de intereses que no están a la vista. Las normas, así pues, concluye la explicación de este enfoque filosófico que tiene la investigación, deben ser racionales, morales, justificadas éticamente, perfectibles y deben, por supuesto, tener una aceptación general. El objetivo general fue determinar cómo el derecho puede contribuir para prevenir, combatir y reducir esta contaminación de ríos, lagos, mares, suelo y subsuelo, así como las cadenas alimentarias, esta contaminación causada por metales pesados, y de esta manera protegiendo el derecho humano a la salud. Los objetivos específicos también los podemos apreciar. Evaluar la necesidad de replantear los protocolos de detección de metales pesados en agua y alimentos. Apreciar las causas por las que no se detecta suficientemente la contaminación de estos metales en el suelo, subsuelo, lagos, lagunas, mares, ríos, acuíferos y en las cadenas alimentarias. Y desarrollar las acciones que se puedan implementar para poder mitigar, prevenir y proteger. Acciones desde el derecho, que sean eficaces, claro está. Así que la hipótesis de la investigación afirma que en Latinoamérica la contaminación de mares, lagos, ríos, suelos, flora y fauna causada por arsénico, cadmio, mercurio y plomo deriva de los residuos generados por la industria, la minería, la agricultura y descargas de drenajes. Y está asociado todo lo anterior a insuficiencia renal crónica, algunos tipos de cáncer y a la muerte. Requiere medidas eficaces y sobre todo actualizadas de detección, prevención y mitigación. Las variables no nos vamos a profundizar porque el tiempo es el necesario, el mínimo. La variable dependiente pues es la contaminación que estamos hablando de metales pesados, específicamente de arsénico, cadmio, mercurio y plomo. Las variables independientes, bueno, el cáncer en sus diferentes expresiones y la enfermedad renal crónica. Las normas jurídicas vigentes, medioambientales y de la salud
nacionales en Latinoamérica e internacionales. Y los protocolos de prevención, contaminación y detección de estos metales en los sitios que ya hemos mencionado son las variables, así como los protocolos para la remediación de esta contaminación. Los métodos que se utilizaron están visibles en su pantalla, métodos contemporáneos como la doctrina analítica y el método argumentativo, un diseño de investigación correlacional, sincrónico o transversal, con enfoque cualitativo e inductivo. Esta lámina lo que pretende es enfatizar que en el caso de México, la enfermedad renal crónica produce insuficiencia renal crónica, lo que inevitablemente lleva al paciente a la muerte, a menos de que consiga que le realicen un trasplante renal. Hablando de trasplantes, el 75% de las personas que están en lista de espera en México para recibir un riñón, que es el órgano impactado por la enfermedad renal crónica, es el 75% de todo del total de los que esperan un órgano para trasplante. Entonces, como vemos, es por mucho el órgano más dañado, más afectado y el más necesitado para efectos de trasplante. Pero ¿es eficaz la metodología del trasplante de riñón para resolver la problemática? Pues les digo que no. No, porque tenemos las estadísticas recientes de los organismos respectivos del Centro Nacional de Trasplantes en México y podemos ver que del 100% de personas que necesitan un trasplante para rescatar su salud y salvar su vida, solo el 11.54% lo obtienen. Es decir, es una cifra bastante baja. Nadie quisiéramos estar en esa lista de espera porque prácticamente sería muy difícil conseguir un órgano. Además de que esas listas de espera, pues no son públicas, se manejan con cierta discrecionalidad y muchos no confían en que el orden en que son asignados los órganos sea el más ético. Pero para entender que ese 11.54% no es suficiente, vamos a señalar en América en general que Estados Unidos es el país que tiene el mayor porcentaje o índice de órganos donados y es el 32% de las personas que lo necesitan. Prácticamente casi 2 veces más, casi 3 veces, entre 2 y 3 veces más que México. Y el líder mundial es España, con el 50%. Es el país donde el que necesita un órgano para trasplante tiene más probabilidad en el mundo de que le sea conseguido antes de que muera. Esta enfermedad renal crónica tiene una prevalencia en el mundo de entre el 8 y 15%. ¿Qué significa eso? Significa que de cada 100 personas que habitan nuestro planeta, entre 8 y 15 van a desarrollar esta enfermedad en algún momento de sus vidas, entre 8 y 15%, sin importar el país. En el caso de México, la prevalencia está tasada en 11%, lo cual podría ser no mucho, según la perspectiva que cada quien le quiera aplicar, el vaso medio lleno o medio vacío. Científicamente, el 11% pues ya debería ser una cifra que tendría que estar, si no como la mayor prioridad, pero sí considerada para efectos de los programas de planteamiento de mejoras a la salud y de atención a la salud. A partir de 1990, en el país México, se incrementó en más de un 300% el volumen o número de personas afectadas por la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad no solo acorta la esperanza de vida, sino que deteriora la calidad de vida de los individuos y les causa una discapacidad laboral progresiva y obviamente impacta el nivel económico severamente. Dentro de las principales causas de enfermedad renal crónica es verdad que destacan la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica y las infecciones renales. Pero también constituyen una causa de esta enfermedad los riesgos ambientales.
¿Y qué decir de estos riesgos ambientales? Pues que no son considerados como antecedentes de importancia por los médicos que hoy dan consulta. ¿Por qué? Porque nunca recibieron o no han recibido todavía la información respectiva. Lo que estamos nosotros en este momento ventilando en las aulas de la formación de las facultades de medicina no se toma en cuenta porque no es parte de los programas académicos. Y debo decir que cada una de las láminas que se están presentando tienen en su parte inferior las referencias científicas. Esto no es un informe periodístico o un reporte de una opinión, no. Esto se procede de una investigación hecha con todo el rigor y metodología de la ciencia, del método científico. Entonces aquí vemos un aspecto importante. Sabemos que lo que no se puede medir, pues no se puede manejar, no se puede de alguna manera mejorar. Entonces, un primer paso, pues tendría que ser conocer dentro de las personas que tienen enfermedad renal crónica, cuáles son aquellas que su diabetes, su hipertensión, su afección renal ha sido causada por ejemplo, por mercurio, por cadmio, por plomo, por arsénico. O sea, es un rezago importante porque no estoy hablando de un rezago solo en México, sino en Latinoamérica, en este rubro en particular. Esta es la tabla periódica de los elementos que todos estudiamos en los primeros años de nuestra formación, enseñanza media. Pero quiero decirles que estos metales, cadmio, arsénico, plomo y mercurio, de los que vamos a estar hablando un poco, cuando decimos metales pesados no significa que el individuo, el ser humano, necesita tomar medio litro, medio kilo de este metal para que se enferme. Tampoco significa que estos metales para que causen enfermedad necesitan ingerirse o respirarse en cantidades elevadas, medio kilo, un kilo, no, no. El nombre de metales pesados, bueno, viene porque ya así fueron clasificados por la ciencia química mundial y entonces, bueno, como tienen asignado ese nombre y están en la tabla periódica, por eso lo llamamos así. Existe, reitero, evidencia científica suficiente a nivel mundial, comprobable, comprobada, que estos metales, esta contaminación, es causante de insuficiencia renal y cáncer, no solo de la piel, el hígado, el pulmón y los riñones, hay otros tipos de cáncer que también causan, y me atrevería a decir que podrían estar otras entidades asociadas, pero que se tiene que investigar. Colegas, estudiantes, camaradas, esto tiene también una de sus intenciones el que este tema llegue a ser de interés no solo para los médicos, para los químicos, sino también para los juristas. Es importante investigar porque podría haber padecimientos como el Alzheimer o como pérdidas de memoria y otros asociados a estos elementos, pero como no se está midiendo, como nadie puede salirse o al terminar esta reunión ir a un laboratorio cercano y tomar una muestra de sangre para ver si tiene estos metales, porque ya como se va a ver más adelante, esto no es detectable fácilmente. En ningún laboratorio local de atención a pacientes, a personas, tienen la capacidad para detectar la presencia de estos contaminantes. Respecto al cadmio, solo me limitaría a mencionar que se encuentra presente en el humo del tabaco, no necesariamente que la persona fume, con que lo respire es suficiente, en el agua que tomamos, en vegetales, en cereales, en moluscos, causando daño renal, afectación de los huesos como la desmineralización, hipertensión arterial generalizada o sistémica, fallas pulmonares y otros tipos de cáncer como vejiga, pulmón, y algunos que podrían no haberse todavía determinado debido a que no han sido investigados suficientemente. A continuación vamos a mencionar un caso emblemático, un caso que nos puede servir para entender la problemática, caso de nuestros hermanos de Ecuador, un caso de contaminación por arsénico inorgánico.
Este contaminante, el arsénico, es importante que lo primero que debemos saber es que es uno de los contaminantes más abundantes, no solo en toda la naturaleza, con independencia de qué continente estemos hablando. Pero se sabe por estudios científicos que hay millones de personas expuestas al arsénico inorgánico, tanto en Asia como en Latinoamérica. Y se encuentran expuestas a él ya que es un contaminante frecuente en el agua para tomar, en el agua del grifo o en aquella agua que se hace llamar potable. Pero está demostrado que es causante de tumores en la piel, hígado, pulmones, vejigas y riñones. Y esto ha sido ampliamente descrito por diferentes estudios científicos que son fácilmente encontrables en la literatura adecuada, en la literatura correcta. Existen trabajos epidemiológicos que han demostrado la asociación de este contaminante arsénico con un incremento en el riesgo de afecciones o enfermedades cardiovasculares. Incluso podría estar relacionado, se está investigando, como causante de la diabetes mellitus, la diabetes que conocemos comúnmente. El arsénico es un enemigo invisible, un elemento de origen natural que está en la corteza terrestre y que contamina tanto nuestras aguas subterráneas como las superficiales. Argentina es uno de los 12 países con mayor concentración de arsénico en el agua. Se calcula que hay 4 millones de compatriotas que viven en áreas contaminadas con grave riesgo de intoxicación. La mayor parte del agua de la provincia de Buenos Aires supera el límite de los 10 microgramos por litro que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Y en algunos otros lugares del país hay sitios en los que se ha detectado cerca de los 1000 microgramos. Hablamos de millones de personas que están utilizando agua no apta para el consumo. Por eso, hoy, en Ambiente y Medio, hablamos sobre el arsénico, un enemigo silencioso que se ha instalado en nuestras napas. Vamos a expresarnos respecto al caso emblemático que señalaba, ocurrido en la localidad de Machala, en el cantón de Machala, en la provincia del Oro, en Ecuador. En este caso, lo que queremos remarcar es que encontraron una de los organismos gubernamentales, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, encontró 2 pozos contaminados en Machala con arsénico, con cantidades elevadas de arsénico, que aunque no dieron nunca las cifras, bueno, no se dieron a conocer las cifras, pero sí dio motivo a que se cerraran las plantas de captación subterránea de González Rubio y Ursesa, que son las que surtían de agua potable a la ciudad de Machala. Ahora, ¿qué es lo que se trata de ejemplificar, de señalar en este caso? Que otra agencia del Estado fue la que registró esta contaminación. Entonces, vemos el caso de 2 organismos o 2 dependencias gubernamentales. Una que proporciona el agua, el servicio de agua a las familias, a sus casas, de agua potable, y otra agencia del Estado, que es la que se encargó de detectar esta presencia de arsénico. Pero lo que nos llama la atención es que cómo actualmente se están tratando de resolver estos problemas en una manera que debemos mejorar. ¿Cuál es esta manera? Bueno, pues, en primer lugar, se suspendió el servicio de extracción de agua en esos 2 pozos y se inició un proceso de sanción. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que las 2 empresas, tanto la que cayó en incumplimiento como la que sancionó, son 2 empresas del Estado. Entonces, sobreviven con los impuestos de los ciudadanos. No le veo mucha utilidad que una empresa del Estado imponga una multa a otra, porque finalmente es el dinero de los contribuyentes y aparte no resuelve nada. Seguramente que quienes tomaron decisiones no tomaron en cuenta que el arsénico es uno de los contaminantes más abundantes, sobre todo en América. Entonces,
esa contaminación en particular no había que buscarla en las empresas mineras o en descargas de drenajes, sino que es algo natural que existe. Mejor hubiese sido que se buscara la manera de actualizar los protocolos para efecto de poder remediar esa contaminación. Es decir, si los pozos están contaminados con arsénicos, una solución inmediata puede ser cerrarlos, pero a largo plazo es descontaminarlos. En ese punto hay que decir que no existen en el mundo suficientes laboratorios capaces de detectar esta contaminación con metales pesados y tampoco es algo económico. Se requiere una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante, pero en esta misma lámina hacemos mención que la Organización Mundial de la Salud hace referencia al arsénico como una forma de contaminante que se encuentra en altos niveles en aguas subterráneas, en su forma inorgánica, y que es capaz de causar enfermedades cardiovasculares, neurotóxicas y la diabetes. Y esto, pues, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Este caso también tuvo la defensa jurídica que presentó una de las dependencias gubernamentales, en la cual argumentó que las muestras o las tomas de muestra que se hicieron del arsénico, los aparatos no estaban calibrados o su calibración no estaba vigente. Otros dijeron que, otros argumentos fueron de que, bueno, que había que tomar muestra no en el pozo, sino en el grifo, en la llave de cada uno de los hogares, o por lo menos generar una muestra para establecer si la contaminación provenía del pozo o tal vez de alguna de las tuberías que están en el traslado, las tuberías que trasladan el agua potable, o la contaminación podría provenir de la planta procesadora o bien de la tubería que conduce el agua cuando llega a cada hogar y es distribuido en las diferentes partes que puede tener una casa. Como vemos, son argumentos meramente legales que no resuelven la problemática, que sí buscan ayudar al cliente que les pide la defensa a los abogados, pero que es una defensa meramente basada en elementos jurídicos, pero no llega al fondo. ¿Por qué? Porque hace falta difundir, hace falta conocimiento, hace falta mejorar muchas cuestiones e incluso en la formación de los profesionales del siglo XXI para que exista la capacidad de poder resolver estos problemas transdisciplinarios, que no es el único que existe, pero es emblemático. Esto que pasó en Machala en el 2022 puede pasar en cualquier parte, en Asia o en América, sobre todo por las circunstancias que ya hemos mencionado. Así que la solución no llegó al fondo. Respecto al mercurio, diremos que se utiliza sí en la fabricación de pinturas, bombillas de luz, termómetros, interruptores eléctricos, pero sobre todo se utiliza asociado a la minería, a la extracción de oro. Y esto obviamente que ponen sobre la mesa los reflectores hacia varios países de América Latina, desde luego incluido México, como vamos a ver inmediatamente. Este es un contaminante terrible, el plomo. Fíjense los síntomas, pongan cuidado en los síntomas que puede causar. Anemia, asma, cansancio, cólicos abdominales, dificultades para respirar, dolor de cabeza, náuseas, vómito. A largo plazo puede afectar al corazón, causar elevación de la presión arterial y daño a los riñones. Pero los daños neurológicos son irreversibles. El daño al sistema inmunológico está comprobado, genera falta de concentración, de atención y daña la memoria. Altera la capacidad de autocontrolarse y nuestras respuestas o reacciones pueden volverse más impulsivas o violentas. Reduce la capacidad para comprender, para concentrarnos y dificulta la forma en que nos relacionamos con los demás. Sin duda, un grave problema de salud porque puede ser fácilmente confundido con otra enfermedad, con otro agente dañino para la salud. Y obviamente si vamos al laboratorio y nos toman muestras de sangre,
o de orina no van a encontrar estos contaminantes fácilmente porque se requieren aparatos muy especializados y muy costosos que no existen en cantidad suficiente en ningún país. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud ya ha señalado que ningún nivel de plomo es seguro para la salud. Podemos tener acceso a contaminarnos por plomo a través del polvo de la minería, de las industrias que manejan metales, las presentes en muchas partes, en muchos lugares que tienen esta actividad. También en la fabricación y reciclaje de pinturas en soldadura, vajillas de cristal, esmaltes, cerámica, joyas, juguetes, agua potable canalizada a través de tuberías, ya sea de plomo o que tengan soldadura aplicada con ese mismo metal. Y también en las baterías de los autos. Esta lámina aglomera, concentra la explicación general. Las descargas de la minería, de la industria y de la agricultura, como los fertilizantes, por ejemplo, los drenajes de las urbanizaciones, al final van a depositarse, a pesar de los filtros que utilicen, a los ríos, mares, arroyos, lagunas. Esto va a ser motivo de que se afecten toda la cadena alimentaria, desde el plancton, fitoplancton, los peces más pequeños, los más grandes. Después, esa agua contaminada también la van a ingerir las aves, los animales, puercos, reses, todo tipo de animales, y las plantas también van a absorber estos contaminantes. Por lo tanto, en algún momento, dentro de la cadena alimentaria nos va a afectar, sin duda. Debo decir que estos metales cuando entran al cuerpo, entran, pero ya no salen. Si no hay manera de que puedan salir por la orina, por la evacuación, por la respiración, y a pequeñas cantidades pueden ser letales o causar enfermedades. Podemos sentarnos a la mesa y degustar un filete de pescado con un sabor exquisito, pero estar contaminado. Lo mismo con las hortalizas, las verduras, la carne que consumimos, sea carne roja, carne blanca. Entonces, es un problema grave, y lo más grave es que no está determinado en cuanto a la magnitud, el alcance de la afectación, porque no existen los laboratorios ni las técnicas están actualizadas, como vamos a ver a continuación. Importantísimo señalar que recién en 2013, 128 países del mundo firmaron el convenio de Minamata sobre el mercurio. Este convenio fue el primero que se dio asociado a nivel mundial con la intención de proteger la salud del ser humano y del medio ambiente, de las emisiones y liberaciones que el mismo hombre genera respecto de mercurio. Entre estos 128 países firmantes tenemos a Brasil, Chile, Colombia, estamos hablando de Latinoamérica, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, etcétera. Entonces, todos estos países recién firmaron este acuerdo mundial, multilateral, internacional, en el cual se comprometen a buscar proteger la salud humana y el medio ambiente. Esto entró en vigor, fue adoptado el convenio en 2013, pero entró en vigor en el año 2017. Es el primer gran convenio del siglo XXI relacionado con el medio ambiente. Vamos a decir brevemente cómo están las cosas a partir de que se firmó. Resulta ser que China es el principal productor de mercurio en el mundo y se comprometió a detener la extracción de este metal hasta 2032. México vende mercurio regularmente a Colombia, Chile y Perú, a pesar de que ya firmó el convenio de Minamata. Y que, por supuesto, tanto Colombia como Chile y Perú están también en el acuerdo en el convenio de Minamata. Bolivia firmó el convenio de Minamata, pero todavía no ha emitido la regulación, las leyes que regulen esta actividad, aunque cada vez hay más presión para que lo haga.
Hasta el año 2020, la mayoría de las importaciones que llegaban, estamos hablando de Latinoamérica, procedían de México. ¿Cómo llegaban a Latinoamérica, a Sudamérica? ¿Cómo llegaban? Bueno, pues ingresaban a través de Bolivia y primeramente llegaban por barco a Arica, Chile, y de ahí por vía terrestre a Bolivia. Perú dejó de importar mercurio en 2015. Entonces sucedió que Bolivia se convirtió en el segundo mayor importador de mercurio del mundo, importador, superado solo por la India. No estamos hablando de producción, sino de importación. Entonces, son datos alarmantes. Esta imagen representa una barcaza donde se procesa material en las riberas de aquel país. Ahí mismo se toman los sedimentos, en este caso de un río, y se pasan por unas máquinas en las cuales se van quitando algunos sedimentos y después, en la búsqueda del oro, de la minería del oro, es que se utiliza el mercurio para mezclarse con estos sedimentos, pues se sabe que el mercurio o el oro se adhiere al mercurio. Posteriormente, el mercurio es quemado, se volatiliza, se distribuye por el aire y retiene solamente el oro. Entonces, esta técnica, aunque ancestral, sigue vigente. Y decíamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está atendiendo el problema que se genera por la importación, digamos, en exceso de mercurio por parte de Bolivia y su relación que esto puede tener o está teniendo con el tráfico ilegal, con la minería clandestina que existe no solo en ese país. La ONU y la OEA ya han cuestionado a Bolivia por el uso del mercurio, por el tráfico de ese mismo mercurio necesario para la extracción del oro, ese tráfico hacia Perú, Brasil y Colombia, donde está prohibido. También se ve con preocupación, ha externado la Organización de Estados Americanos y la ONU, que en lugar de una reducción del uso de mercurios, lo que se está viendo es un aumento en el contrabando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió explicaciones al gobierno boliviano sobre estas medidas y sobre todo las razones, que explique las razones del aumento en la importación de este metal, el mercurio, puesto que se ha cuadruplicado en la última década. O sea, a pesar del convenio de Minamanta que firmaron los países que ya se señalaron, en lugar de que haya una disminución, se ha cuadriplicado en algunas partes la obtención de este metal pesado, y claramente sabemos que no es para fabricar termómetros. Esta lámina brevemente trata de señalar que tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la Agencia de Protección Ambiental, EPA, los límites permisibles estudiados en base a programas científicos, los límites permisibles de estos metales pesados, cadmio, mercurio, plomo y arsénico, son bajísimos. Estamos hablando de partes por millón 0.003, 0.001, plomo 0.01, igual el arsénico. ¿Qué significa? No voy a entrar en detalle, pero sí es necesario señalarlo. Una parte por millón, entendemos que equivale a 1 miligramo de un soluto, 1 miligramo por cada litro del disolvente o del solvente. Es algo realmente muy, muy pequeño, muy escaso. En México, esta lámina busca señalar que desde hace ya tiempo en México han habido no solo investigaciones llevadas a cabo por universidades públicas acreditadas, también por la sociedad mexicana. Tenemos el caso del estado mexicano que es llamado Jalisco, como una provincia, por decir así, en donde en el lago de Chapala, un lago muy grande en esa región, el 70% de la población que vive alrededor del lago tiene un daño renal. Esto comprobado ya científicamente. Y cuando hablamos de la población, hablamos desde recién nacidos hasta los adultos mayores. Verdaderamente un problema catastrófico, porque a ese lago llegan muchos residuos de la industria, muchos residuos de la minería, de drenajes, y realmente la devastación es impresionante.
niños que a los 3 o 5 años ya están recibiendo diálisis peritoneal, hemodiálisis, que son tratamientos que para nada curan, sino retardan un poco la enfermedad, aunque a cambio de una pérdida tremenda en la calidad de vida. La esperanza de vida de estas personas es muy poca. En esta región, esta es la región del mundo que ocupa el segundo lugar con esta afectación, solamente superado por Mongolia, porque allá no tienen los recursos hídricos que tenemos en otras partes del mundo. Es realmente vergonzoso, pero damos cuenta no de una nota periodística en sí, sino de las denuncias que han hecho los investigadores calificados y la sociedad mexicana a las autoridades. Esta imagen muestra al río Lerma. Es un río muy grande, tiene más de 700 kilómetros de longitud al occidente de México. Parece el río casi, bueno, el agua ni se ve, pero está en medio. Está repleto de basura, pero también de metales pesados, tóxicos, como ya los hemos mencionado. Y también otros que no estamos mencionando, como el tolueno y el benceno. Y esta contaminación se ha investigado científicamente y proviene también de las descargas residuales de la industria, pero también de los drenajes de los municipios que pasan que están ubicados en las riberas. Vierten sus descargas sin ningún tratamiento, sin ningún filtro, con completa impunidad, y no han habido medidas eficaces implementadas por la autoridad que mitigue o que frene esta devastación impresionante. Y tenemos otra imagen. Vemos cómo se da cuenta a la sociedad de los resultados de estudios donde se demuestra que los metales pesados causan insuficiencia renal en la comunidad del lago de Chapala, que hace un momento estábamos mencionando en una lámina anterior. Y así lo dicen, letal y sin freno la contaminación de agua en Jalisco, para lo cual no hay remedio todavía, no hay acciones eficaces, lamentable. Es importante que los juristas nos interesemos por estos temas, los conozcamos y que dejemos el miedo atrás a enfrentar temas transdisciplinarios, porque la sociedad necesita nuestras acciones eficaces. Los políticos, si no conocen más allá de un resultado de laboratorio, difícilmente van a tomar decisiones aceptables. No quisiera ir demasiado fondo en esta diapositiva, esta lámina, pero debo decir que los métodos vigentes que están siendo utilizados en Latinoamérica para la detección de metales pesados es a través de la espectrometría de absorción atómica, la espectrometría de masas de plasma copiado inductivamente y la espectrometría ultravioleta visible. Estas técnicas requieren una complicada preparación de las muestras, procedimientos de calibración, instrumentos costosos, personal muy especializado, y no se pueden usar dispositivos portátiles para la detección in situ de esta contaminación. Son técnicas costosas y complicadas que por esa razón no están disponibles para estar monitoreando donde hay poblaciones humanas qué nivel de contaminación por estos metales existen. Pero sí hay estudios suficientes de tipo científico que avalan que la mayoría de países de Latinoamérica no disponen de suficientes instrumentos de detección de metales para monitorear aguas, suelos y cadenas alimenticias, las cuales potencialmente podrían estar contaminadas. Y bueno, algunos políticos argumentan que existen tantos problemas en Latinoamérica que en particular no es considerado prioritario en muchos países, lamentablemente. Aquí voy a mencionar que recientemente la nanotecnología brinda una oportunidad de detección masiva y económica in situ a través de tiras reactivas a base de cerámica. Esto se ha estado estudiando en la Universidad Veracruzana en México y en centros de investigación de China, y este método ya está desarrollado. Sin embargo, necesitan conocerlo los políticos y los juristas, los operadores jurídicos, para que impulsen la implementación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si existe un pozo, se le ponga una tirilla reactiva
y a través de esa tirilla reactiva, así como detectan en las aduanas la presencia de narcóticos, pues así detectar la presencia de metales pesados a un costo bajísimo. Entonces, esta tecnología ya existe, pero falta que quienes tienen el poder y la capacidad para impulsarlas lo hagan. Y lo primero que necesitan es estar enterados para ver si surge un interés, y si no, el interés puede surgir de las sociedades mismas y echar para adelante estas cuestiones que se encuentran dispersas y por tanto lejanas a la población. Respecto ya a los resultados de la discusión y los resultados, debo mencionar que esta contaminación por metales pesados en Latinoamérica principalmente proviene de la industria, que van a decir que existen filtros que utilizan, pero les diré que los filtros son obsoletos. Para los metales pesados estamos hablando de tamaño de contaminación extremadamente pequeña, no detectable incluso al microscopio simple. La agricultura sí, sobre todo por las sustancias que se utilizan para evitar plagas. Y en la minería, bueno, por la extracción no solo del oro, también hay otros metales que se comercian y que de alguna manera causan esa contaminación y afectan el derecho humano a la salud. También señalar dentro de esta lámina, ya estamos casi para finalizar, que existe una alternativa para la solución de este problema. Ya hay laboratorios en América del Sur que han detectado ciertas especies de hongos y de bacterias que son capaces de que si son inoculadas los mantos acuíferos o al suelo contaminado, estas bacterias y hongos son capaces de ingerir esos metales pesados microscópicos, ingerirlos en un primer momento, después digerirlos y destruirlos. De modo tal que le llamamos a este proceso una fitorremediación o zoorremediación. Y esto ya es posible a muy, muy bajo costo. Estamos entendiendo que no se puede remover con un filtro común estos metales contaminantes por ser de un tamaño extremadamente diminuto, que el cuerpo no los puede eliminar una vez que se ingieren, que son acumulables, son bioacumulables y que está demostrado que enferman y matan a los seres humanos. Pero también estos vegetales u hongos capaces de degradar estos metales, estos sí pueden ser retirados porque tienen un tamaño mucho más grande. Es más, es factible hacerlo en forma generalizada. Entonces, la intención no es que le agreguen a los pozos de agua o a los suelos bacterias y hongos que después el ser humano se coma los hongos, las bacterias y los metales. No, estas especies son capaces de degradar estos metales, lo que el ser humano no puede hacer, el organismo humano no lo puede hacer. Entonces, esto ya está demostrado. Aquí en las láminas se señalan, por ejemplo, algunas especies que ya se ha demostrado que lo pueden hacer. Tiene ahí una referencia donde se puede encontrar más amplia, en forma más amplia toda esta información. O sea, no es una creencia, es algo que está ya demostrado y podemos ver las referencias ya verificadas. La fitoextracción por metales es lo que acababa yo de mencionar hace un momento y aquí podemos observar también los tipos de hongos que ya se ha demostrado que lo pueden hacer. Es un campo de oportunidad, es un área de oportunidad, es algo que necesita la sociedad y que se impulse, pero con colegas, compañeros, estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es conocer el problema realmente en su magnitud, interesarnos y tomar acciones. ¿Quién dice que no se puede? Entre las técnicas actuales que existen para atender estos casos, pues los protocolos son obsoletos, como el que es el caso emblemático que ya señalamos. ¿Sí? Se clausura el pozo preventivamente y luego se sanciona a la empresa encargada del pozo, cuando que es una contaminación natural del subsuelo y que lo que se requiere no es que el contribuyente pague la multa, sino que con dinero del contribuyente, sino que se requiere es que se remedie esa contaminación, lo que desde luego no está pasando porque nadie de los que tiene decisión está enterado realmente de este problema. ¿Por qué no están enterados? Porque dice, es que pues yo soy abogado, yo lo que veo son cobro pagarés, promuevo divorcios, intestados, pero estas cosas no, ya van muy lejos. Esta actitud tenemos que cambiarla
Probablemente no se logre de la noche a la mañana, pero es importantísimo que lo hagamos. Ya mencioné que estos metales se acumulan y que de ahí surgen las enfermedades. Conclusión número 1, los operadores jurídicos necesitamos interesarnos, pues los médicos o químicos gobernantes difícilmente van a resolver el problema. El problema es multidisciplinario, transdisciplinario. La clave es la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es cuando la suma de 1 más 1 da 3 o 4. Los médicos necesitamos actualizar los programas de estudio, la información, difundirla. No hay esta información actualizada en los programas de estudio en los países, por lo menos de Latinoamérica y Asia, no lo hay. No se advierte la dimensión del problema, la dimensión real, y por lo tanto no hay una detección masiva, no se puede cuantificar, y todo esto sigue sin medirse. ¿Hasta cuándo? Las cadenas alimentarias, ojo, ¿sí? No solo incluye el agua que tomamos, también los peces, la carne, las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales, todos los alimentos procesados. No se conoce el nivel de contaminación por metales pesados porque no se está midiendo, lo cual, contrastado con la información científica que existe respecto a las enfermedades que están causando estos metales, es alarmante. Las nanobacterias, la nanotecnología y las bacterias ya pueden ser utilizadas para la detección masiva en cada comunidad, en cada restaurante, en cada mercado, en cada lugar que la autoridad quiera hacerlo. Es cosa de desarrollar un producto que ya tiene un recorrido de investigación y se puede hacer. Necesitamos que en los programas de atención gubernamentales este tema pues, sea escuchado, primero escuchado para que en algún momento sea priorizado. El uso de técnicas como las que se mencionaron con hongos, con vegetales, la fitorremediación, es capaz de hacer lo que actualmente los filtros industriales no pueden. No, pues, hay industrias que tienen filtros, pero no son eficientes, no logran su cometido. Y finalmente, todo esto incluirse en las políticas públicas de los diferentes países para que tal vez así sean atendidas. Y digo tal vez porque el que haya un mandato en una política pública, pues a veces no obliga al gobernante a hacerlo. Es como una intención. Pero bueno, por algo tenemos que comenzar. Y en la historia está plagada de casos en los que con poco se logró, después de mucho esfuerzo, hacer mucho, como en el caso, eh, mm, eh, bueno, hay muchos casos que podemos señalar, pero a veces la perspectiva no es sencilla, el camino es arduo, difícil, pero no imposible, colegas, estudiantes, público en general. Los metales son elementos inorgánicos esenciales para la vida. Sin embargo, algunos de ellos se encuentran entre los contaminantes más abundantes y tóxicos del planeta. Debido a la acción humana, principalmente el sector industrial y la minería, los niveles de los metales han ido aumentando considerablemente en los últimos años. Y esto es realmente un gran problema, porque los metales se acumulan en el interior de los seres vivos, superando las concentraciones recomendables para la salud. El plomo es uno de los metales más tóxicos y persistentes. A él estamos expuestos tanto por inhalación de partículas generadas por la combustión de este metal, como por la ingestión de alimentos o agua contaminados. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren aproximadamente 143.000 niños y se diagnostican unas 600.000 discapacidades intelectuales como consecuencia de la exposición a plomo. Por tanto, los procesos de limpieza o remediación de suelos contaminados por metales son prioritarios para la salud. En nuestro grupo de investigación hemos conseguido desarrollar microorganismos que son capaces de sobrevivir en medios con una elevada concentración de plomo. Bajo estas condiciones, estos microorganismos son capaces de captar la forma tóxica del metal del medio ambiente, acumularla en su interior y posteriormente expulsarla de nuevo, pero ya en una forma no tóxica. Nuestro objetivo
a través de Precipita es conseguir evaluar la capacidad real de estos microorganismos en la descontaminación de ambientes acuáticos y terrestres con elevado nivel de contaminación por plomo. Pero necesitamos tu colaboración. ¿Nos ayudas a lograrlo? Muchas gracias por su atención. Que vengan mejores días para toda América. Un abrazo fraternal. Estoy a la orden para preguntas y aclaraciones.